Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocos habían tenido tanto. Nunca tanta injusticia y desigualdad había azotado a tantas personas en el planeta después de la Revolución Industrial. De eso hace ya casi 250 años. La responsabilidad actual de esa situación es única y exclusivamente de los grandes sectores empresariales que concentran la riqueza de manera obscena. El domingo pasado, con ocasión de la inauguración del Congreso Mundial de Uniglobal, realizado en Filadelfia, el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, actual senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, señalaba que después de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta habían aumentado su patrimonio pasando de 700 mil millones de dólares a 1,5 billones de dólares, es decir, más del doble. Era el periodo en que millones de trabajadores perdían sus empleos por la quiebra de miles de empresas y otros tantos sufrían la rebaja de sus salarios, la pérdida de beneficios y protección social, y muchos morían por la falta de atención sanitaria oportuna y de calidad. Las consecuencias más dramáticas las padecieron quienes viven con menores ingresos. El mismo senador denunciaba que 3 personas en los Estados Unidos tienen más riqueza que 160 millones de estadounidenses. La ironía es que después de 50 años en que la productividad ha aumentado considerablemente como consecuencia de la mayor tecnología, las familias necesitan 2 ingresos para sobrevivir. ¿Es eso justo? ¿Cómo es posible explicar entonces con algún grado de racionalidad dicha desigualdad en circunstancias que se desarrolla la tecnología a una velocidad nunca antes vista? Durante la pandemia y el confinamiento que se mantuvo por casi 2 años, dejó una evidencia indiscutible. Fue la clase obrera la que salvó al planeta. Los trabajadores, las trabajadoras, no tenían elección. O salían a trabajar con el consiguiente riesgo que ello implicaba para su salud, o perecían en sus hogares. No podían darse el lujo de quedarse en casa. Así, miles, millones de hombres y de mujeres de la clase trabajadora salieron a trabajar y fueron ellos quienes salvaron la economía a nivel planetario. No fueron los especuladores financieros, ni tampoco los propietarios de las grandes plataformas virtuales quienes salieron a ponerle el hombro. Fueron los asalariados del mundo quienes lo hicieron como tantas veces. No es, por cierto, la primera vez que lo hacen. Durante y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los trabajadores no tuvieron tregua. Día a día debían mantener la economía como diera lugar. De lo contrario, perecerían mucho más rápido como consecuencia de la guerra. Y finalizada esta, trabajaron por años, más de 10, de 12 horas diarias, ininterrumpidamente para parar la economía del planeta. Actualmente, Chile sigue la misma tendencia que se aprecia en el mundo, particularmente en los países occidentales. La concentración de la propiedad es brutal y no se aprecian escenarios tendientes a revertirla. Al punto que mientras en el último año, en Chile, se produjo un descenso de la actividad económica que finalizó con una recesión, las más de 550 empresas, según consignó Hugo Facio, director de Senda, aumentaron sus utilidades en un 48,95% en relación al año anterior. De ellas, las 10 primeras obtuvieron más de la mitad del total de los ingresos. Todas ellas vinculadas a las familias de Luxis, Mate, Angelini, Pullman, Ponce Lerú, Falabella, Sayed, Yarur, Said, es decir, los mismos que concentran prácticamente todo el patrimonio de nuestro país. La paradoja, que quienes aún sostienen la defensa del neoliberalismo y que hasta hace poco pregonaban la libertad económica, el libre mercado y la exigencia de un Estado lo menos interventor en la economía, nada dicen sobre la consolidación de los oligopolios y los monopolios existentes en Chile, que atentan justamente contra lo que ellos propagan y ponen en peligro la estabilidad de las medianas y pequeñas empresas y por ende ponen en peligro el empleo y al mismo tiempo lo que ellos llaman el libre mercado. Pero lo más importante, ponen en peligro lo que ellos también reclaman, la paz social. La respuesta a la profunda desigualdad que genera pobreza sigue siendo la misma: fortalecer a quienes la hacen posible, los y las trabajadoras, a la clase obrera.
Sin ella, el capital no podría mostrar estos escabrosos indicadores que dan muestra de la brutal desigualdad en la participación de la riqueza que existe en el mundo. Si los trabajadores cuentan con organizaciones sindicales más fuertes, mejor participarán y mejor participación lograrán de la riqueza nacional. ¿De qué depende? Bueno, de que se avance con unidad y con autonomía tras la negociación colectiva ramal, única herramienta que ha mostrado ser la más eficaz herramienta para redistribuir el ingreso y acabar con tanta desigualdad social que coloca a Chile en el concierto internacional y particularmente en América Latina como uno de los más brutales en términos de distribución del ingreso. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días sábados en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, en su señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Mugasáez en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Y como siempre con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. ¿Cómo están, Miriam? Hola, buenas tardes. Saludarlos a todos los que nos acompañan cada viernes aquí en este debate social, en este pequeño espacio que tenemos para hablar de temas contingentes. Qué buena reflexión de la introducción tuya. Bueno, sin duda alguna, en esta pandemia recién pasada se notó y se vio, no solo como el análisis que ustedes hacen, sino también en Chile y en los países de Latinoamérica, cómo es la clase trabajadora quien pone el hombro. En el caso de Chile se puso con su seguro de cesantía, entre otras cosas, tuvieron que reendeudarse, repactar y no sé, poner el hombro para sacar adelante las familias en plena contingencia. Y valga recordar que fue uno de los procesos donde estábamos más más bloqueados, más herméticos, más encerrados, por decirlo de alguna manera. Casi 2 años de confinamiento. Muy largo, que el gobierno de aquel entonces lo supo aprovechar muy bien. Y sí, concuerdo contigo, este modelo neoliberal impuesto en la mayoría de los países que se vende a otros países más pequeños como el jaguar de América o como lo que es en boga, el capitalismo extremo, no hace más que marcar claramente la tremenda concentración de las riquezas y no hace más que fomentar la ley de la jungla acá en el libre mercado, porque eso no nos hace ver en pequeñas cosas y sencillas que fortalece la colusión, la especulación, incluso con los artículos de primera necesidad. No es para nada ajeno lo que estaba pasando con el gas, que unos precios exorbitantes ahora mismo con la papa, y siempre hay algún producto, y ahora para las fiestas patrias las carnes van a subir los pasajes de interregionales. Entonces eso es la crueldad del noveno. Claro, por eso es tan relevante a propósito de que ya comenzó el mes de septiembre, un mes para los chilenos absolutamente relevante. No hay que perder de vista que el 4 de septiembre es muy importante para nosotros, puesto que se eligió el presidente Salvador Allende el 4 de septiembre. Está el fatídico golpe militar del 11 de septiembre. Y además septiembre, bueno, por cultura, festeja la independencia del país, las fiestas patrias, mal llamada la fiesta de la independencia, pero bueno, son las fiestas, forma parte de la cultura nacional. Por lo tanto, septiembre es un mes importante y creo que partiendo el primer día, creo que debemos hacer algo para reivindicar y recordar, y a propósito de la conmemoración, son y han sido siempre, siempre, los y las trabajadoras, siempre, esto es indiscutible, irrefutable, quienes han puesto de pie a los países. En los periodos de más crisis, hacíamos mención a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda, las catástrofes, después de los grandes terremotos que ha sufrido Chile, el año 39 en Chillán, el año 60 en Valdivia y toda la zona sur, fueron los trabajadores quienes pusieron de pie, quienes levantaron el país, no fueron los grandes empresarios. Al contrario, los grandes empresarios se benefician a título personal, particularmente de estas crisis, porque aprovechan justamente esos momentos de aumento de la demanda para especular con los precios de los productos
más esenciales, como lo vimos justamente en la pandemia, que En la quienes fueron las sí. industrias que más ganaron, bueno, se dio la paradoja, los bancos y el comercio, y particularmente el comercio porque tenía una suerte de Bueno, demanda cautiva. tocaste un tema esencial, que después lo debatiremos en profundidad con 2 tremendos invitados que vamos a tener. Pero cuéntanos un poquito brevemente, acabas de venir de un congreso mundial de la Uniglobal en Filadelfia. Nos gustaría que para los oyentes explicaras qué es la Uniglobal, de qué se trató. Bueno, la Uniglobal es un sindicato, una apuesta sindical a nivel mundial, ya tiene sus 30 años. Se conformó a partir de la decadencia de lo que era la antigua Central Sindical Internacional, la famosa CIOLS, de tendencia socialdemócrata. Y es un empeño, yo diría, llevado adelante por la gran mayoría de los sindicatos, especialmente vinculados al sector servicios, comercio, seguros, banca, bueno, los sectores de la tecnología, los sectores más de punta de la economía. Y bueno, es un sindicalismo que está expresado en todo el mundo y que como consecuencia de la misma transformación estructural que sufren las economías del mundo y las formas de organización, bueno, está llevando discusiones relevantes respecto de cómo se está desarrollando la distribución del ingreso, que vuelve a ser el tema permanente en el debate sindical. Y nos damos cuenta y constatamos con los hechos de que en eso coincidimos casi todos, independiente de las posturas que tengamos respecto a cómo resolver los problemas. Todos coinciden porque además son los datos irrefutables. Aumenta la tecnología, estamos viviendo la era digital, con un desplazamiento de fuerzas productivas que es brutal. O sea, cae el empleo a nivel planetario, no hay más empleos, caen los empleos. Se empieza a generar una transformación geopolítica a nivel mundial con esta suerte del BRIC, particularmente con el predominio de China, la India, y ahora incluso con Japón, que está teniendo después de muchos años una recuperación económica que ha sorprendido mucho, contra lo que ha sido la tradicional, yo diría, predominio de los países occidentales liderados por Estados Unidos. Entonces, hay un problema fundamental en el capitalismo. Hay una concentración brutal que está provocando mucha pobreza en el planeta y los agoreros del capitalismo, bueno, y los defensores del capitalismo siguen sosteniendo la tesis de que el problema no es la pobreza, o sea, perdón, que el problema no es la desigualdad, es la pobreza y que por lo tanto hay que usar los estados, a través de los impuestos más regresivos como el IVA, para atender justamente las necesidades de quienes más necesitan. Pero no quieren resolver el tema de la desigualdad. La desigualdad es la causa que genera la pobreza. Y la desigualdad se explica entre otras cosas porque existen los monopolios, existen los oligopolios, existe esta grosera concentración de la riqueza en tan pocas manos que hace imposible que un país pueda proyectarse con una perspectiva de progreso, y no solamente sobre esta axiomático discurso de la inversión, el crecimiento. El crecimiento no es infinito, el crecimiento tiene límites y particularmente en países como el nuestro donde se desarrolla el monocultivo es fundamental tener límites respecto a lo que entendemos por crecimiento. Sí, y nos gustaría también saber, en este cruce de información de tantos países que se juntaron, ¿algún país mencionó si su estado, su país tomó medidas para revertir en algo el tema de la irrupción tecnológica que elimina plazas de empleo? Bueno, yo creo que justamente se está produciendo un abandono de los estados para hacerse cargo justamente de las consecuencias que tiene la era digital. Mientras más tecnología incorporan las grandes corporaciones, particularmente el predominio que tiene. Mira, el tema de Amazon es tremendamente importante. Hay una discusión a nivel mundial, en todos los países se quejan de cómo esta gran multinacional que no respeta estados, que no respeta legislación y que abusa descaradamente contra los trabajadores del mundo, como lo hizo en algún momento Walmart, cuando era la más grande comercializadora, y como lo han hecho todas las plataformas virtuales que no están sometidas ni reguladas absolutamente a ninguna normativa. Es decir, por eso fue la estrategia de destruir los estados-nación con el objeto de darle preeminencia a el desarrollo del mercado de capitales. Y eso es lo que estamos observando hoy día, pero con el trágico efecto de que aumenta el empleo informal, es decir, un empleo que no tiene ninguna protección social. La uberización. Exactamente, en todas partes, en todos los campos de la economía. Y eso es grave porque no hay seguridad, no hay certeza, los jóvenes no tienen futuro. Y entonces el panorama es incierto, muy incierto, con un nivel de descomposición, yo diría también social muy grande, con migrantes que
huyen de sus países por la violencia, porque no hay expectativa, pero también llegan a otros países y pasan a engrosar las filas de la extrema pobreza. Tú ves gente, cientos de gente viviendo en las calles. Y ya para terminar, porque se nos viene el tiempo, ¿cómo se financian estas organizaciones Sí, internacionales? buena ¿Sabes por pregunta. qué? Porque tocaste un tema importante. Yo soy trabajadora y dirigente sindical de Walmart y nosotros no tenemos esos contactos internacionales. Brevemente, no sé si... Sí, mira, el tema de la pregunta creo que deberíamos instalarla nosotros en Chile. Toda la gente, nuestros auditores, deberían preguntarse cómo se financian los dirigentes sindicales. Creo que es bueno para los ¿Sí? efectos de atacar la corrupción, porque hay una cantidad, lo puedo decir con mucha propiedad, soy dirigente hace muchos años, una cantidad de corruptos que están en las organizaciones sindicales solamente para servir, sino servir a sus compañeros. Entonces la gente tiene que preguntarse, bueno, las organizaciones internacionales, algunas no puedo yo dar fe de eso porque no conozco su funcionamiento, pero a lo menos donde yo participo, creo que es fundamental que los trabajadores coticen. Los trabajadores tienen un solo mecanismo de hacer frente a la corrupción, es autofinanciarse. Si los trabajadores no cotizan en su sindicato, bueno, no tendrían plata. Entonces llega el patrón y el patrón pone la plata y cuando pone la plata pone la música. Y por lo tanto, entonces cuando no hay independencia, por eso es gravísimo cuando las organizaciones sindicales andan aplaudiendo a los gobiernos de turno, o al empresario, andan detrás de los ministerios, detrás de las ministras. Y es el sindicalismo que da vergüenza y que no apunta a tomar justamente los problemas centrales que afectan al conjunto de los trabajadores chilenos. El sindicato es una herramienta del mundo del trabajo. Y debería ser autónomo. Exacto. Y esa forma, para tener autonomía, hay que tener autonomía financiera. Tenemos que autofinanciarnos. Y si los trabajadores quieren tener dirigentes buenos, si los trabajadores y trabajadoras quieren tener dirigentes que les representen, tienen que poner lucas, porque de lo contrario las lucas las va a poner el patrón. Y si las pone el patrón, no va a haber solución. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical. Volvemos a Debate Social aquí en la 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Los invitamos a ver todos estos programas en nuestro fanpage, canal de YouTube, @canal.social. Y sin más preámbulo, hoy estamos con dos tremendos compañeros. Estamos con Lucía Sepúlveda. Ella es periodista, activista socioambiental, fue miembro de la Resistencia en tiempos de la dictadura y trabaja por la memoria y los derechos humanos, vocera de Chile, Mejor Sin TLC y miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios. También trabaja en el área de semillas y transgénicos de la Red de Acción de Plaguicidas y sus alternativas. Elaboró el libro 119 de Nosotros, que recoge el caso de 119 militantes que fueron asesinados o desaparecidos por la Operación Colombo y ejecutados políticos en plena dictadura. Y por otra parte nos acompaña Eduardo Gutiérrez, cirujano dentista, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, panelista del programa Populares y Soberanos. Su último libro, Salvador Allende, biografía política, pasado y presente, que se presentará mañana, una primicia, mañana todos invitados. No, mañana no, el sábado 9 sí, de septiembre, en la sala Salvador Allende de la Academia de Humanismo Cristiano. El sábado 9 en la sala Salvador Allende de la Academia de Humanismo Cristiano. Así que hoy tendremos algo de aquello. Así es. Bueno, muchas gracias Eduardo y Lucía por venir. Para nosotros es muy importante partir septiembre, el primer día, inmediatamente debatiendo con personajes que fueron importantes en la historia de nuestro país, en la historia de Chile. Y así queremos partir señalándolo a nuestro auditorio. Estamos con dos personajes de la historia de Chile. Basta ya de seguir repitiendo esta monserga de que los personajes de la historia son aquellos que aparecen permanentemente en la televisión, en los diarios, en las revistas, no. Los personajes son los hombres y mujeres sencillos, aquellos que hicieron con su esfuerzo, con su humanidad, la posibilidad de construir un mundo distinto. Arriesgaron su vida, su pellejo, como se dice coloquialmente, pero dieron algo de humanidad y todavía están aquí. Lo más importante, son sobrevivientes de la tragedia que vivió nuestro pueblo por mucho tiempo. Así que bienvenidos estos dos personajes para nuestros auditores. Les quiero partir preguntando en forma inmediata para no extenderme más en la introducción. Estamos a pocos días de que se cumplan los medio siglos del fatídico golpe cívico-militar que terminó con la vida de Salvador Allende. ¿Cómo reciben este nuevo aniversario? Parto contigo, Lucía. ¿Cómo has visto las actividades de conmemoración? ¿Qué esperabas para medio siglo?
tú que te la has jugado y que... ¿Qué piensas? Bueno, creo que primero agradecer la invitación y estar en compañía de ustedes, porque la lucha de ustedes es parte de lo que tenemos que llevar adelante para saldar las deudas que tenemos con los pueblos de Chile. Yo creo que los que vivimos en Chile, que hemos estado en distintos periodos, no podíamos esperar nada diferente a lo que está ocurriendo para la conmemoración de los 50 años, porque lo que se ha acentuado es la tendencia al negacionismo y a borrar la memoria, porque en definitiva se está mostrando aspectos más bien frívolos, superficiales, ¿no? De lo que fueron tanto los 50 años como incluso el mismo periodo de la UP. No se habla sobre lo que vivimos como haber tenido una realización tan importante como es llegar con un programa a la victoria electoral, ¿no? Y de ahí todas las luchas que sobrevinieron para que se pudiera cumplir ese programa y para ir incluso más allá de ese ¿Y programa. por qué dices no tenía mucha confianza? Porque, y a pesar de estar con un gobierno, comillas, que se hizo un gobierno de izquierda, un gobierno de jóvenes que venía a remover todo ese pasado moral instalado en los últimos 30 años. Mira, repitiendo las palabras de uno de mis queridos amigos y compañeros de lucha, Manuel Cabiese, estos jóvenes se pusieron viejos al llegar a la moneda, es decir, se convirtieron en los mismos estilos de política que ellos habían criticado antes, ¿no? Llegar a la moneda y cambiar radicalmente. Nosotros creemos que cuando se ocupa un espacio dentro de la institucionalidad, tiene que jugarse uno en ese espacio, ¿no? Y es lo que ellos no están haciendo, porque la agenda del gobierno es la agenda que le marca la derecha. Lo vimos cuando se nombró al señor del Clinic como Patricio Fernández. Claro, lo vemos hasta hoy día, cuando lo que se habla como conmemoración es hacer unas proyecciones. Claro, son gestos simbólicos, pero al final este gobierno es un puro símbolo, es retórica. Es retórica, pero no hay hechos detrás de eso. Y lo que hacen es contrario a su discurso. Okay. Y siempre están así como medio esquizofrénicos, como que una buena y una mala, cada día. O sea, hoy día saludo, fantástico, agradezco al Ministerio de Bienes Nacionales, se expropió la venda sexy. Se reconoce en el país la violencia político-sexual ejercida contra mujeres, que se hizo especialmente por algo se llamaba la venda sexy. Eso es un tremendo logro. Fantástico, pero seguramente hoy día mismo voy a leer alguna cosa, algún desaguisado paralelo, ¿me entiende? Entonces no hay una línea coherente y permanentemente estamos diciendo, qué bueno esto, estuvo bien esta partecita, se aprobó esta ley así, pero se viene la ley de usurpaciones, que claro, ahora nos dice las vamos a vetar, pero ni sabemos si se van a atrever a vetarla, porque la ley de gatillo fácil no la vetaron. Entonces, en ese sentido, lo que sea esta conmemoración, como todo lo que pasa en el país, va a ser lo que seamos capaces, las organizaciones, los pueblos, de llevar adelante. De otra manera estamos sonados, no podemos depender de lo que las alturas generen, de lo que la élite y la clase política diga. Eduardo, ¿y tu reflexión de la conmemoración? Bueno, mira, en primer lugar agradecer la invitación de la Radio de la Universidad de Chile. Aquí tengo un tema de ignorancia. Yo supongo que pertenece a la Universidad de Chile, ¿no? Sí, por supuesto. Es una radio pública. Es una radio pública, perfecto. No es como el club deportivo, ¿no? No, en realidad yo tenía esa duda, ¿no? No, el deportivo, lógicamente, una sociedad anónima, pero esta es la radio pública. No, perfecto. Entonces, una feliz. De las sobrevivientes. Entonces, mejor, feliz de estar acá. Dicho eso, mira, yo diría que la tendencia, coincidiendo con lo que dice Lucía, la tendencia que prima para esta fecha, a mí no me gusta hablar de la conmemoración porque también tiene como un sentido medio, hasta incluso festivo, ¿no? Para la derecha tiene un sentido festivo. Entonces, yo diría, hay que recordar la fecha, pero sobre todo recordar lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Lo que fue el proceso previo, el debate sobre lo que fueron los 1000 días de la Unidad Popular. Yo soy de la idea de que hay que hacer el análisis objetivo, ¿no?
yo soy parte de aquellos sectores que piensan que hay que hacer un análisis crítico, ¿no? De hecho, en el libro que yo acabo de publicar, hay una parte, hay un anexo que precisamente apunta a hacer una evaluación crítica de los aspectos positivos y de los aspectos negativos del gobierno. Sobre todo, y en eso podemos profundizar un poco más en la medida que vayamos conversando. Pero en definitiva, lo que yo observo es que aquí la tendencia que prima en las clases dominantes es que todos somos buenos, ¿no? Somos buenitos, hay que reconciliarse, y claro, hay gestos que son positivos, pero como dice Lucía muy bien, a la vuelta de la esquina están los gestos realmente increíbles, ¿no? Estas invitaciones que hace Boric a Piñera a que lo acompañe. Bueno, partió con el tema de alabar a Patricio Aylwin y decir de que a él le gustaría que lo recordaran como Patricio Aylwin. Yo creo que el presidente, que es tan leído, no debiera haber dicho eso, digamos, porque en realidad yo creo que son pocos los sectores de izquierda que quisieran recordarse como fue, ¿cómo se llama? Patricio Aylwin, ¿no? Eso es una primera aproximación. Bueno, importante. Mira, no sé. Bueno, conversando ya con Eduardo, que algo nos adelantó, hablemos del libro, Salvador Allende, biografía política, pasado y presente. En la información que hay del libro se señala que trae varios datos acerca, hasta ahora desconocidos. Cuéntanos algún adelantito, lo que pueda mencionar para que la gente se motive para ir al lanzamiento el sábado. Yo complementaría eso más bien que, más que referirnos concretamente al texto, porque bueno, estamos con Lucía, que no conoce tampoco el libro y tampoco lo he leído, que lo veamos en el contexto del análisis que planteaste recién. Un balance crítico. Yo también tengo un balance crítico del periodo de la Unidad Popular, de los 1000 días. No soy de aquellos que corre a aplaudir todo lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular, hizo desastres también cometió el presidente Allende. Pero plantear una conmemoración, yo a diferencia ahí tengo un matiz, yo creo que hay que defender las palabras, y conmemorar significa recordar, y no se puede recordar aquello que no se conoce. Solo lo que se conoce se puede recordar y conmemorar. Y por eso esa palabra es nuestra, no es de ellos. Conmemoramos el 1 de mayo y vamos a conmemorar el 4 de septiembre y el 11 de septiembre, una perspectiva crítica. Entonces, partamos por ahí, por los aspectos críticos que son relevantes para que esta gente que está metiendo un contrabando y diga, oye, pero si podemos analizar que los aspectos, por supuesto que se pueden. Aquí lo que se está condenando es el negacionismo del golpe de Estado, de las muertes, pero además también se está vaciando contenido porque no se hablan de los grandes avances en materia laboral, lo que fue la propiedad de la banca, lo que fueron las 133 empresas en manos del Estado, etcétera, etcétera. Eduardo. Sí, mira, a ver, primero responder a lo que me planteó la compañera. El libro efectivamente analiza aspectos que hasta ahora no son conocidos, que no son difíciles de investigar, ¿no? Sí, o sea, mucha información. aquí hay una historiadora que se llama Olga Ulianova, y que ya en el año 1998 desclasificó los archivos de la Unión Soviética, ¿no? Eso está en Internet, uno lo puede leer. Lo que pasa es que está en Internet, digamos, y el que quiera leerlo los lee, y el que no sabe no los busca, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también están los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que también son parte de un libro que se editó aquí en Chile. Son dos elementos solamente para hablar del tema. Pero también yo realicé algunas investigaciones acerca de las relaciones económicas entre la Unión Soviética y el gobierno de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque yo tenía 22 años durante el gobierno de la Unidad Popular, 21, 22 años, y lo que nosotros percibimos, yo era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, lo que nosotros percibíamos es que esta gira que hizo Salvador Allende en octubre, noviembre del año 1972, que lo llevó a Naciones Unidas, ¿no es cierto?, a Argelia, a la Unión Soviética, que era lo más importante, y después a Cuba. Bueno, el objetivo era un objetivo efectivamente económico, ¿no? Había una situación compleja, había una falta de divisa, estaba la presión de la negociación de la deuda externa chilena en el Club de París. Recordémonos que el gobierno de Frei Montalva había dejado una deuda de $2.000 millones, que era una cifra realmente sideral para la época. Claro, compararla con lo hoy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando
Allende viaja, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros escuchamos en ese momento, estamos hablando hace 52 años atrás, es que había sido un fracaso digamos, el objetivo, ¿no? Eso no fue tan así, ¿no? Pero a partir de la investigación que yo hice, se demostró que efectivamente hubo poco respaldo de la Unión Soviética y después podemos explicar las razones para ello, ¿no? Eso es un elemento. Ahora, respondiendo a la pregunta y a las inquietudes de Lucho, efectivamente hubo errores, hubo cosas muy positivas, no cabe duda. Lo más positivo es que el proyecto de transición al socialismo, la vía institucional, esto que se denominó con sabor a empanadas y vino tinto, era una vía perfectamente posible de lograr que fuera exitosa, ¿no? Tan era así que hasta el gobierno de Nixon se dio cuenta de lo que eso podía significar, ¿no? Y eso es lo que se olvida. Por ejemplo, yo estuve leyendo la primera parte del libro de Massuy sobre Salvador Allende, y Massuy, que es un doctor en ciencias políticas, ¿no es cierto?, llega a decir cosas como, por ejemplo, que el rol de Estados Unidos no fue importante, ¿no? O sea, bueno, para nuestros auditores, Massuy es el libro que promueve el presidente de la República, Gabriel Boric. bueno, Nieto del almirante que bombardeó, el responsable del bombardeo a la moneda, es el libro que el presidente actual de la República promueve para que la gente se entere de lo que pasó. Pero no solamente eso, en el libro Massuy, y qué bueno que tú entregaste ese antecedente, en el libro Massuy asume que el asesinato de Arturo Araya Peters, Sí. ¿no? No se sabe. No se sabe Eso es quién muy fue. grave, sí, es muy grave lo que dice Massuy. Sí. Un O sea, historiador. después de 50 años, No, cuando hay comentarista culpables, tolerancia cero. cuando hay culpables, cuando basta meterse a internet, están, digamos, toda la investigación y los culpables. Entonces ahí claramente hay una, ¿cómo te dijera? Hay un análisis tendencioso, Sí, ¿no? sí. Tendencioso. Es como si hubiera escrito un libro y hubiera dicho, no, todo lo que hizo Allende fue bueno. Por ¿no? supuesto, Todo claro, lo que fue, pérdida de no objetividad. fue así. Entonces, ¿qué cosas negativas hubo? Primero que nada, no solamente Allende, sino que la izquierda chilena en la época no fue capaz de analizar en toda su dimensión el contexto geopolítico. Me explico. No es posible entender el énfasis que puso Nixon y Kissinger en derrocar al gobierno de la Unidad Popular, que finalmente lo lograron, si es que uno no analiza el contexto de la geopolítica mundial. Me explico. En el año 1945, enero, aquí hubo un acuerdo en Yalta, la Unión Soviética, previo al término de la Segunda Guerra Mundial, entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Y ese acuerdo implicaba zonas de influencia, ¿no? Y ahí se hizo el mapa de Europa, pero no se habló de América Latina, se dio por supuesto, se dio por implícito, que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y así como Estados Unidos no se metió con la Unión Soviética cuando hubo la invasión de Checoslovaquia, Hungría, en la República Democrática Alemana, entonces la Unión Soviética tampoco podía meterse, según ese criterio, en la situación chilena. Por eso la crisis de los misiles después, cuando se produce con Cuba. No, y la crisis de los misiles, hay un elemento interesante, porque la crisis de los misiles del año 1962, cuando Khrushchev instala misiles en la Unión Soviética, en el fondo lo hace... Cuba, en La Habana. Perdón, en La Habana, en Cuba, lo hace a contrapelo de las resoluciones del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que promovía la paz mundial. Y eso le significó la salida a Khrushchev de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que la Unión Soviética se vacunó, dijo, no podemos volver a poner en riesgo por Chile, ojo, donde la Academia de Ciencias de la Unión Soviética había dicho, también está en los textos, de que era muy poco viable el triunfo del proyecto de la Unidad Popular. Así es. Interesantísimo lo que está planteando Eduardo, pero va a dar un programa muy extenso, porque esos son los análisis que hace falta que la academia en este país realice, que no, desgraciadamente no efectúa, y como bien decía hace algún rato atrás Lucía, es todo frívolo, todo frívolo. Y la izquierda cae en esa frivolidad. Entonces invitemos al gran artista, un artista destacado, llevémoslo al estadio, entonces juntamos 60.000 izquierdistas que van a llorar con las canciones de Víctor Jara, de Quilapayún, pero olvidémonos del contenido, olvidémonos justamente del contexto. No conozcamos, y si no conocemos, mal podremos conmemorar y mal podremos repensarnos un país que tuvo la posibilidad justamente de cambiar el mundo con todas las complejidades que tú señalaste, pero al mismo tiempo dijiste algo que me parece relevante y me gustaría que Lucía también lo abordara.
¿cuánta responsabilidad tuvimos nosotros? Porque no nos olvidemos que, a propósito del contexto internacional, las consignas eran avanzar sin transar. El pueblo unido jamás será vencido, era la más reformista. Habían otras pueblos con ciencia y fusiles que jamás aparecieron y que muchos jóvenes dieron su vida siguiendo la proclama de estos barbones revolucionarios, y que muchos de ellos después se afeitaron y pasaron a dirigir las grandes corporaciones y hoy día están sentados en sus cómodos sillones mientras muchos muchachos perdieron la vida. Conocí muchachos que dieron su vida confiando en los Garretón, por ejemplo. Exactamente. Y que hoy día uno de los mayores articuladores, que podemos decirlo claramente, al servicio de la CIA con Agustín Edward, y que bueno, esa responsabilidad, ¿cuándo la vamos a pagar nosotros también? ¿Cuándo le vamos a decir el MIR, el PS que llamó en su congreso de Chillán a tomar las armas? ¿Cuándo le vamos a decir a esa gente que nos equivocamos? Yo tenía 16 años para el golpe, pero fui del FER, del Frente Estudiante Revolucionario, y también creí lo que decían nuestros jerarcas. Entonces, ¿cuánto de eso hay, Lucía? Tú tienes mucha historia y has sufrido también en carne propia la represión y has seguido jugándotela, pero ¿cuánto de eso tenemos para nuestros jóvenes, para el debate que se abre? Bueno, es difícil hablar cuando uno está tan involucrado, pues yo no soy historiadora, entonces yo fui militante, ¿ya? Incluso en algún tiempo miembro de dirección. Entonces, claro, mi visión va a ser subjetiva, evidentemente. Pero yo pienso que lo más importante es ver el momento que estábamos viviendo, cuáles eran las tendencias, qué demandaban los sectores movilizados, campesinos, pobladores, sindicales, estudiantes. Había una voluntad de avanzar. No es que nosotros inventáramos que la gente, sí. O sea, nuestra consigna en ese periodo, o sea, la consigna histórica era pueblo, conciencia y fusil, como MIR, pero en el periodo era crear poder popular, porque entendíamos que no habíamos llegado al poder, sino que estábamos en una parte, o sea, estábamos en el pueblo, digamos, los partidos de la izquierda, nosotros no, estaban en el gobierno, pero no estaban en el poder, como lo fue demostrando el tiempo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue montarnos en esa tendencia de querer, diríamos hoy día, vivir mejor, pero de querer el socialismo. En ese tiempo el socialismo era también la consigna, porque había países que eran la muestra de que se podía vivir de otra manera. Estaba Cuba, estaba la lucha en Vietnam. Entonces, no es que nosotros hayamos inventado una cuestión que fuera, como te digo, una semilla exótica. El MIR fue producto de su tiempo, ¿no? Y por tanto, tanto sus consignas como su táctica iban en ese sentido. Y la idea era construir le llamábamos la fuerza social revolucionaria, en la cual se unieran distintos sectores, hasta los democráticos dentro de los partidos tradicionales, no de izquierda, pues, un sector de la ADC, decíamos en tiempo de dictadura después, que podía estar también con nosotros, y de hecho hablábamos con la ADC también en tiempos de Allende, siempre había sectores con los cuales se podía hablar. O sea, el MIR no tuvo una intransigencia absoluta como se pinta, ¿no? Nosotros estuvimos, como te digo, en todos los frentes en ese tiempo, pero teniendo claro que este era un proyecto frágil. O sea, en ese sentido teníamos la misma visión que la Unión Soviética. O sea, sabíamos, esto no es, hoy día diríamos, sustentable, esto no va a durar para siempre. Pero nosotros entendemos que nos faltó mucho tiempo, nos faltó sabiduría. O sea, el MIR era un partido de 15 años en ese tiempo. El MIR nació en el 65. Entonces, cállate, o sea, no teníamos esa... claro, yo puedo tener ahora otras, a lo mejor, desarrollos y pensamientos, pero nuestros compañeros fundadores y todo, no eran una generación muy nueva, y era audaz, y por tanto la audacia, y tenía una escucha, y fue capaz fíjate, de escuchar a sectores que la izquierda tradicional no escuchaba, a los campesinos, a los mapuches, a los pobladores sin casa, y los escuchaba, pero más bien como materia prima para las campañas electorales, pero no para subirse con sus demandas y desarrollar las grandes movilizaciones que se hicieron. Entonces, fíjate que yo después eso lo veía en dictadura, en los tiempos ya después de las protestas, cuando veía gente que pasaba con bueno,
las demostraciones que ya se hacían más públicas, los que iban con banderas del MIR, cuando el MIR ya prácticamente no existía, claro. cuando ya nos habían borrado de la historia con la represión, eran los más pobres, eran los más desarrapados, eran, te digo, o sea, era la gente más abandonada, y esa fue la gente que trabajó con el MIR. O sea, también habíamos otros que éramos estudiantes, profesionales, etcétera, pero nuestra base de sustentación eran aquellos que el sistema populares. no quería, claro. y que con ellos había que construir otra cosa. ¿Y qué era esa otra cosa? El poder popular. Bueno, qué interesante ¿Y lo qué que nos dice consigna, Lucía. ¿y qué consigna no ha muerto hoy día? La del poder popular. Sí. Qué bien, muchas gracias, Lucía. Bueno, nos queda poco tiempo. Sí. Eduardo, no sé, una pregunta breve para que vamos a pimponear con Lucía, y no sé, Miriam también si quiere agregar algo, porque me parece relevante ver este tema de los contenidos, que creo que Lucía lo decía bien. Tú fuiste miembro del PS, pero el PS tenía también muchas fracciones al interior, había un sector que propugnaba por un paso más lento, lo que acostumbrábamos en ese sentido a calificar como reformista, era un insulto a acusarte de reformista. Ojalá tuviéramos a un reformista de esa época hoy día, ¿eh? Ojalá este gobierno fuera reformista. Sí. Yo entonces estaba la pugna, claro. Sí, una pregunta. ¿Ustedes creen que había alguna manera de poder evitar el golpe de Estado en esa época? O sea, dos en una. Y la otra, ¿la élite empresarial chilena habría sido capaz de realizar un golpe de Estado sin la intervención y apoyo de Estados Unidos? Claro, mira, son hartos temas son como las dos. No, son hartos los temas que han salido al debate. Lo primero que yo quisiera aclarar, desde mi punto de vista, es que para entender a plenitud lo que fueron las contradicciones durante la época de la Unidad Popular, hay que asumir que hubo dos proyectos antagónicos, no posiblemente complementarios. El proyecto de la transición pacífica al socialismo, y el que fue derrotado, y el proyecto de la insurrección armada del Ejército Popular, que fue un fracaso, porque no se pudo implementar, ¿no? Esos dos proyectos trataron de convivir, ¿no? El PS, del cual fui yo parte, pero era muy joven, ¿no? No tenía ninguna capacidad política en esa época de incidir, además de una ignorancia supina, para decirlo claramente. Lo que nosotros observábamos era, y lo podemos hacer, es el tema que uno puede analizar hoy día, 50 años después, el sistema, ¿no? Y uno puede analizar críticamente, pero con mucha dureza, y yo lo hago en el libro, el rol del PS. Un rol donde la verborrea era lo central, ¿no? O sea, la consigna avanzar sin transar daba para todo. En todo momento, en todo lugar, la consigna era la misma. Lo que era desde el punto de vista teórico absolutamente imposible. No era posible decir en el mes de enero avanzar sin transar y después cambiar la correlación de fuerza y decir, no, seguimos con avanzar sin transar. Con el MIR pasaba algo parecido, ¿no? El MIR pasaba algo parecido. Por ejemplo, al año siguiente del triunfo de la Unidad Popular, ellos decían, hay que disolver el Congreso. 2 años después, hay que disolver el Congreso. Pero, obviamente no era posible disolver el Congreso porque en la vía institucional, en la Constitución de 1925, no estaba establecida la disolución de un Congreso, a pesar de que cuando se nacionalizó el cobre, y eso es poco conocido, Joan Garcés, que era asesor español de Salvador Allende, le dijo, mire, junto con la nacionalización del cobre, de las riquezas básicas, pongamos que usted puede disolver por una sola vez el Congreso. Y Allende le dijo no. ¿Y por qué le dijo que no? Porque la democracia cristiana no iba a estar de acuerdo. Y sí, la democracia cristiana estaba obligada ideológicamente a estar de acuerdo con la nacionalización, porque estaba en el programa de Tomic. ¿Te fijas? Entonces, ojo, yo creo que hubo dos proyectos incompatibles. Y yo creo que los jóvenes de hoy día se equivocan pensando que el proyecto para Chile es nuevamente un proceso insurreccional, ¿no? Claro, uno dice la rebelión popular del 18 de octubre del 2019, pero fue una rebelión parcial, ¿no? Fue una rebelión absolutamente parcial. Uno hubiese querido, ¿no? Hubiese anhelado que hubiera pasado a más, pero no había condiciones por todo lo que se ha dicho. No había dirección política, no había un sector claro que condujera el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que asumir como elemento de crítica y autocrítica que hay cosas que uno tiene que sencillamente decir, mire, no, con esto basta, ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye,
compañero, resulta que aquí hay que hacer la revolución. Sí, con la revolución, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Porque a mí me ha tocado estar en foro. ¿Y cómo lo hacemos? No sé, pero hay que hacer la revolución. Bueno, pero ¿cómo? ¿Ya? Dígame cómo. Sí, está bien. Claro, ayer un compañero en un foro me decía, no es posible hacer nada a partir de la situación de hoy día. Está la dominación de la burguesía y tal la debilidad de la izquierda que no es posible hacer nada. Yo le decía, Yo estoy de acuerdo. No hay que caer en el fatalismo ni en el exitismo, pero... Exactamente. Yo le decía, es que eso es una visión absolutamente antidialéctica, porque cuando Allende planteó la nacionalización del cobre en el año 52, obtuvo el 5% de la votación. Entonces, cualquiera podría haber dicho, oye, Allende, córtala, eso es imposible. Claro, sí, Pero sí. 18 años después se nacionalizó el cobre. Entonces, es una situación dialéctica. ¿Es posible cambiar? Pero por supuesto que es posible cambiar la situación. Fíjate que un solo dato. En el año 1983 se estallaron las rebeliones en Chile, ¿no es cierto? Producto de la crisis económica. Pero el año 1980, 3 años atrás, había sido aprobada la Constitución de 1980. Y mucha gente se fue de Chile porque dijeron, no, hasta aquí nomás llegamos. Claro, después estuvo a punto de caer el régimen. Y 2 años después Claro. empezó una crisis que duró 5 años. Exactamente. Hasta una negociación nuevamente el 2 de julio. Bueno, Lucía, ¿qué te parece para ir dando tu opinión? ¿Era posible evitar el golpe? Yo sigo con mi pregunta. ¿Era posible, no? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí. También mirando la situación internacional, no era posible por lo que señalamos, ¿no? Había la Guerra Fría no era ya tan fría, pero lo que sí era posible era comportarse de otra manera en el intertanto, o sea, prepararse de otra manera para lo que venía, que era lo que nosotros planteábamos, o sea, frente a la consigna de la batalla de la producción, que era solamente preocuparse de produzcamos, era la formación, el apoyo del gobierno en las masas organizadas, ¿no? Los que estaban avanzando. Pero en realidad, o sea, me parece medio inconducente mirar las cosas así, si era posible o no posible, porque en concreto lo que se demostró es que ninguno tuvimos la fuerza, ¿no? Como para poder hacer lo que decíamos que íbamos a hacer, ¿no? Si bien algunos persistimos en el objetivo en todo momento, ¿no? Con graves costos, o sea, nosotros el costo final fue la desaparición del MIR, ¿no? Pero creemos que hay una ética de la política también que hay que seguir levantando y que hoy día no existe, ¿no? Y lo que nos permite seguir siendo testigos fiel de la historia, por lo menos en mi caso, es también eso, ¿no? Habernos mantenido en una posición de no haber sido los vociferantes que después nos buscamos un refugio fácil, sino que enfrentamos lo que se venía como lo enfrentó la mayor parte de nuestra gente, ¿no? Y en definitiva lo que tenemos que aprender es a construir fuerza de otra manera, de una manera más amplia, de una manera más meditada seguramente, y más, ¿cómo te dijera yo? Que incluya también maneras de obrar y maneras de abrazar la causa que no sean tan dogmáticas y tan estrechas como las que tuvimos. Porque creo que sí fuimos estrechos y sectarios en nuestras miradas, Bueno, que en sí. eso pudimos haber sido de otra manera y habríamos encontrado quizás más apoyo. Pero como te digo, yo creo que había una tensión entre un gobierno que intentaba usar la institucionalidad y creía que con eso bastaba. Y por otro lado estábamos los que estábamos empujando el proceso y que decíamos, pero usen todos los mecanismos. Yo te lo digo como periodista, o sea, no había una política de comunicaciones del gobierno que hubiera permitido enfrentar esa ofensiva tremenda que hubo de las fake news no son de ahora. O sea, siempre, ellos sí, Mercurio vivimos quizás en el proceso claro. con mentiras. Mira, sí, queremos agradecerles profundamente, nos dicen por interno, ya estamos terminados, estamos pasados. Es un programa que ha tenido muy, muy alta audiencia, lo que da cuenta de que no nos equivocamos con nuestros dos invitados, Lucía Sepúlveda, periodista y activista socioambiental, y Eduardo Gutiérrez, cirujano dentista, también los dos siempre vinculados a la política. Queremos aprovechar de saludar antes de irnos a Mauricio Gutiérrez de Confetema, que siempre nos está viendo y nos envía saludos. A Sergio Suazo y Mónica Aedo por sus comentarios que siempre nos ayudan. Dame un segundo.
quiero invitarlos este miércoles 6 a un debate que tenemos, escuchando la voz de Allende, hablando de Naciones Unidas, para Perfecto. confrontarlo con lo que está pasando hoy. Es en la sede de la Confusam, en Fanor Velasco 32, cerca del metro Los Héroes. Ok, muchas gracias. Y también Salvador Allende, el 9 de septiembre en la sala Salvador Allende, Universidad Academia Metropolitana. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas en Debate Social. Muchísimas gracias, Lucía y Eduardo. Se hizo nada el tiempo. Uy.